Muy bien, vamos a la palabra, así que ve abriendo tu Biblia, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ya estamos llegando a la parte final de la carta. Son 4 capítulos y estamos llegando a la mitad del capítulo 4, casi ya al final. Y recordando, esta carta es una carta muy especial en el sentido de que pues es la última carta que Pablo escribe. Sabemos que ahí en nuestra Biblia la siguiente carta es Tito. Es una carta pastoral también, es una carta que escribió el apóstol Pablo, pero la Biblia no está ordenada, digámoslo así, cronológicamente, ¿no? Aquí está escrito primero pues, todas las cartas de Pablo, ¿no? y tienen un énfasis por el tamaño de la carta, los van poniendo, ¿no? Entonces Tito fue escrito antes, pero es la última carta del apóstol Pablo, ¿no? Y como última carta, pues está poniendo cosas muy importantes para este Timoteo, ¿no? Les he estado diciendo en algunas otras ocasiones, imagínate que tienes la oportunidad de escribir una última carta, ¿a quién se la escribirías, ¿no? Y Pablo dice a Timoteo, ¿no? Y todo lo que ha estado escrito es importante y por eso se vuelve importante para nosotros, son cosas muy importantes, ¿no? Y el día de hoy vamos a tocar ese tema donde Pablo prácticamente pues se está despidiendo de Timoteo, le está diciendo: Timoteo, yo ya parto, ¿no? Yo ya me voy, ¿no? Pero hay algo importante que tienes que recordar, tienes que seguir cumpliendo tu ministerio, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a leerlo, después de leerlo oramos, vamos a ver del verso 5 al 8, que dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar contigo, Señor. Padre, muchas gracias por permitirnos venir a tu presencia, Señor. No venimos de otra manera, Señor, más que confiando en tu misericordia y sobre todo confiando en la justicia que tu Hijo nos ha dado, Señor. Por eso venimos así, Señor, con toda confianza, pidiéndote que tú nos dirijas en este estudio, que seas tú con nosotros, Señor. Háblanos, enséñanos, Señor, danos fe a través de tu palabra, Señor. Pon fe en nuestro corazón para que podamos seguirte, Señor, en esta vida, de este lado de la eternidad, Señor. Gracias por estar con nosotros, bendécenos en este tiempo, te lo pedimos en nombre de Jesús, amén. Entonces Pablo, pues ya lo leímos, ¿no? Muy claro, ¿no? Está despidiendo, pero el verso comienza diciendo: pero tú, ¿no? Una palabra que hemos estado viendo mucho, ¿no? Y que he hecho mucho énfasis, cómo Pablo maneja esos contrastes, ¿no? Pero tú, hombre de Dios, pero tú, o sea, ese contraste entre hombres malvados, hombres que se han desviado, pero tú no lo hagas, Timoteo, ¿no? Tú no debes de ser así, tú no tienes que comportarte de esta manera, tú eres un hijo de Dios, tú tienes una esperanza, ¿no? Y comienza diciendo eso, pero tú, ¿por qué? Porque en el verso anterior continúa hablando de esos hombres, ¿no? Dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, vimos la semana pasada, o sea, hombres, mujeres que se congregarán, ¿no? En el nombre de Jesús, pero no van a soportar, no van a tolerar la sana doctrina, ¿verdad? Van a estar cansados, no van a querer eso. Y lo peor es que muchos maestros van a caer en la tentación de darles lo que quieren. Por eso dice eso, ¿no? Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, dice, el oído, y se volverán a las fábulas. Eso es lo que Pablo dice, va a suceder. Y sabemos que ya está sucediendo, sucede el día de hoy, pero tú, le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, tú no hagas eso, ¿no? Tú sé sobrio en todo, le dice esto. Le va a dar todavía estas instrucciones aquí, 4 cosas importantes. Y lo primero que le dice: tú sé sobrio. ¿Qué significa eso? La palabra sobrio se refiere a una persona moderada, ¿sí? Comúnmente lo usamos al referirnos a una persona que no es dado al vino, que no bebe vino o alcohol, pero aquí se refiere a su comportamiento en general, una sobriedad, digámoslo así, en comportamiento. Timoteo debía ser moderado en todo. Prácticamente le está diciendo eso: ten cuidado, o sea, tú no caigas en eso, ¿verdad? Sé sobrio. Significa estar limpio, ¿no? Estar limpio de cualquier tipo de intoxicación, ya sea moral o aún espiritual, porque eso es lo que estaba pasando, ¿no? Esos hombres pues se intoxicaron, ¿no? Empezaron a enseñar otras cosas que Dios no enseña,
¿no? Como palabra de Dios, decían, como muchos el día de hoy también hacen, y prácticamente los ve Pablo así, están intoxicados espiritualmente. Pero tú sé sobrio, sé moderado, mantente sobrio. Mientras que otros se apartaban y se volvían a las fábulas, Timoteo debe mantenerse sobrio en esas cosas, enfocado a lo que Dios le había llamado, lo que Pablo le está diciendo. Tienes que enfocarte en esto, Timoteo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ser sobrios, ¿verdad? Como iglesia, Dios nos dice eso. Seamos sobrios, moderados en la manera en que nos comportamos en este mundo. ¿Sí? No siguiendo y intoxicándonos de cosas de este mundo, sino mantenernos limpios, es lo que está diciendo. Moderados en nuestra forma de pensar, en lo que escuchamos, en lo que recibimos, ¿verdad? Son instrucciones para Timoteo, lo sabemos, un joven que está quedándose como pastor con una gran encomienda, pero esas instrucciones son para todos nosotros también, es para la iglesia en general. Esta carta tenía que leerse en las iglesias, ¿no? Y por algo, porque son principios e instrucciones también para cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo donde pues realmente nos podemos contaminar fácilmente, intoxicarnos de los pensamientos, filosofías, ideologías de este mundo, y ahí tenemos que mantenernos sobrios, como vemos aquí, ¿verdad? Siendo moderados. Lo segundo que le dice es esto: soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Este ha sido un tema recurrente en esta carta, ¿no? Desde la primera carta, pero más aquí. Recordemos que la iglesia está pasando por un periodo de persecución muy fuerte. Ya no es el primer periodo que comenzó en Hechos con los judíos, sino ya es Nerón desde el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos. Entonces es una persecución mucho más feroz. Pablo está encarcelado, está preso en un calabozo, esperando su sentencia de muerte. Ya fue sentenciado a muerte por eso mismo, ¿no? Por Nerón. Él está ahí preso. Entonces le dice algo que está pasando: soporta las aflicciones. Pablo habló de la persecución, de las aflicciones, aunque como creyentes debemos de enfrentar. Él le dijo en el capítulo 2, déjame recordar esto, en el verso 3, él le dijo: tú pues sufre penalidades, ¿recuerdas? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el capítulo 3, en verso 12, capítulo anterior, le dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Recuerdan eso? Entonces Pablo sigue hablando de esto, o sea, vas a tener aflicciones, va a haber aflicciones. Está hablando de un hombre que ya pasó por todo esto, que conoce el ministerio, que está terminando su carrera y dice: soporta las aflicciones, porque van a venir aflicciones. La enseñanza que el día de hoy se escucha mucho en muchas iglesias, en muchos púlpitos, es todo lo contrario. Cree en Jesús y se acabará el sufrimiento en tu vida, ¿verdad? Cree en Jesús y te va a ir bien, vas a dejar de sufrir, pare de sufrir, ¿no? Hasta le ponen así de nombre a ese tipo de no son iglesias obviamente, ¿no? Son sectas, pero ese es su lema: pare de sufrir. Pero Dios dice todo lo contrario, dice: soporta las aflicciones. ¿Se dan cuenta? Claro, está hablando de aflicciones al vivir como cristianos, ¿sí? Al vivir como creyentes, considerando caminar con Jesús en esta tierra. Va a haber aflicciones. Jesús le dijo a sus discípulos: si a mí me aborrecieron, pues es lo que ustedes tienen que esperar, porque van a seguir mis pisadas, van a seguir mis pasos, y este mundo me aborrece, y los va a aborrecer ustedes. ¿Por qué? Porque no son del mundo, ¿verdad? Y tenemos que vernos de esa manera. Y quizás el día de hoy no experimentamos persecución o ese tipo de aflicciones. ¿Por qué? Porque realmente, aunque podemos ser de Cristo, vivimos como si fuéramos del mundo. Pero cuando tú decides seguir a Jesús, empezar a obedecerle, seguir esos pasos, obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre, ya no la mía, créemelo, va a haber aflicción en este mundo. Y es donde Pablo dice a Timoteo: soporta las aflicciones, sopórtalo. El cristianismo no es para los que quieren vivir cómodamente en este mundo. ¿Por qué? Pues porque la cruz muestra todo lo contrario, ¿verdad? La cruz muestra eso. Y Jesús nos invita a seguirlo, ¿estás de acuerdo? Que quiera venir en pos de mí, o sea, puedes venir, seguirme. Pero este es el camino. Y todos conocemos el camino.
Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Y el camino es la cruz. Por tanto, Jesús dijo, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. O sea, ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es cree en Jesús y vas a vivir cómodamente en esta vida, vas a ser próspero, tus problemas se van a terminar, tus enfermedades. Eso no es el mensaje del Evangelio. Eso es un engaño, un vil engaño de Satanás que se ha introducido en las iglesias. El mensaje es este: soporta aflicciones porque las va a haber. Si vas a seguir a Jesús, va a haber pruebas, va a haber aflicción en este mundo. Si queremos vivir para aquel que nos compró y al que le pertenecemos, debemos estar dispuestos a vivir así. Si vamos a vivir fieles a aquello que creemos, que profesamos, entonces experimentaremos rechazos, dificultades, persecuciones, presiones de este mundo. Las va a haber. Y Pablo dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Lo siguiente que le dice es, número 3, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. ¿Qué es esto de obra de evangelista? Pues solamente habla de predicar el evangelio, ¿no? Pues evangelismo, ser evangelista es anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? El llamado que hemos recibido. Sin embargo, hay un ministerio, ¿no? En Efesios 4 nos habla de los ministerios del Espíritu, ¿no? Y menciona evangelista. Está el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y menciona al evangelista. Y algunos han considerado que el ministerio de Timoteo era evangelista, pero sinceramente no creo que sea así. Creo más bien que Timoteo tenía el ministerio de ser pastor y maestro. ¿Por qué? Porque todas las instrucciones que ha recibido, y lo hemos visto desde la primera carta hasta esta carta, todas esas instrucciones que ha recibido del apóstol Pablo apuntan a ese llamado, pastor y maestro, no como evangelista. Entonces, creo que Pablo se refiere, cuando dice haz obra de evangelista, al llamado que todo creyente hemos recibido, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? De alguna manera, cada uno de los ministerios apunta hacia eso, a anunciar el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Dios a través de Jesucristo. Cada ministerio, o sea, aún un pastor, un maestro, tiene que hacer eso, ¿no? Aquí en el púlpito, o sea, seguimos predicando a Jesús, seguimos hablando de la cruz, ¿verdad? Seguimos invitando a seguirle, porque eso es hacer obra de evangelista. O sea, Timoteo no tenía que parar y callarse y decir, bueno, ya no voy a predicar, ya no voy a hablarle de Jesús a nadie porque eso me puede costar la vida. Dice, no, haz obra de evangelista, sal y sigue hablando. Pablo está en la cárcel, ¿por qué? Por esto, por hacer una obra de evangelista, ¿se dan cuenta? Por predicar el evangelio, por anunciar las buenas nuevas. Entonces, es lo que le está diciendo realmente. No es que el ministerio de Timoteo haya sido evangelista, sino habla de esto, ir y predicar el evangelio. Y obviamente Timoteo, como maestro y como pastor, debe de cumplir con ese llamado de predicar y enseñar la palabra de Dios. Como te decía, el enfoque de todo ministerio al final es predicar las buenas nuevas de Jesús. Todo creyente, toda la iglesia tiene esta tarea de predicar el evangelio. Y son, o sea, Pablo nos está poniendo 4 cosas, va a mencionar, en las cuales tenemos que también mantenernos nosotros, ¿verdad? Si queremos seguir a Jesús, tenemos que considerar estas 4 cosas, ¿verdad? Ser sobrios, mantenernos así sobrios, moderados, soportar las aflicciones por seguir a Jesús, hacer obra de evangelista, seguir predicando. Y por último dice esto: cumple tu ministerio. Cumple con el llamado que has recibido de parte de Dios. Pablo ya ha animado a Timoteo. Realmente esas instrucciones las podemos ver ya en las cartas. Ya se las ha dicho, pero aquí lo vuelvo a resumir, porque es importante. Pero Pablo ya le había dicho, hey, ejerce tu ministerio. No descuides tu ministerio. No descuides el don que te fue dado. Y aquí es muy claro, cumple tu ministerio. Y con esto Pablo le está diciendo a Timoteo, no te rindas. No te rindas. Continúa hasta el final. Cúmplelo.
Cumple todo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Qué interesante, ¿no? Cumple tu ministerio. La Biblia nunca dice cumple tus sueños, como muchos piensan, que Dios está aquí para cumplir tus sueños. La Biblia no dice eso. Dice cumple tu ministerio. Ni siquiera dice cumple los sueños de Dios. Se ve tan romántico eso, ¿verdad? Señor, quiero cumplir tus sueños. Para empezar, Dios no tiene sueños. Él es Dios. No es hablando de que se duerma, no. Él es Dios, o sea, él no necesita soñar, imaginarse algo, Él ya lo ve hecho. Si quiere lo hace y lo lleva a cabo y si no, no lo hace. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que conocer a Dios. Ese tipo de pensamiento es de una persona que no conoce a Dios. Que su Dios sigue siendo un Dios pequeñito que puede controlar y manipular como Él quiere. Nuestro gran Dios es un Dios soberano. Es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Es el que sustenta, ¿no?, a cada ser viviente. Ese es nuestro Dios. Y ese gran Dios que tenemos no necesita soñar, ¿verdad? Ese Dios nos manda y nos llama a cumplir nuestro ministerio, lo que Él nos ha dado en esta tierra para llevar a cabo. Cada uno de nosotros, cada persona que pues fue en Jesús, tiene un llamado de Dios y un ministerio en el cual Dios lo ha capacitado de una forma aún espiritual, dándole dones espirituales para cumplir ese llamado. O sea, de repente podemos decir, espérame, esto que Dios me pide es imposible. Sí, pero Él ya te ha capacitado espiritualmente para que lo lleves a cabo. Sí. Por eso Pablo puede decir esto, inspirado por Dios, cumple tu ministerio. Y eso es para todos nosotros. Cumple todo lo que Dios te ha llamado a hacer. No te rindas. Muchos de nosotros nos hemos rendido. Nos hemos quedado ahí a la mitad del camino. Hemos dejado a un lado lo que Dios nos ha dado. Nunca es tarde para volver a comenzar, ¿sabes? Nunca es tarde, para Dios nunca es tarde. Cúmplelo. Ahorita vamos a ver el ejemplo de Pablo, pero dice, cumple tu ministerio. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? ¿Por qué le dice, cumple tu ministerio? ¿Sabes por qué? Porque él ya se va. Ya está despidiendo. Fíjate lo que dice en el verso 6. Porque yo ya soy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por esto, Timoteo, ahora más que nunca es importante que tú seas fiel y cumplas tu ministerio, porque yo ya me voy. Qué despedida, ¿no? Yo ya me voy. Y creo que esto, precisamente estos versículos, resumen esta carta. Timoteo, ánimo. Timoteo, sigue adelante. Timoteo, no desmayes. Timoteo, no seas como ellos. Timoteo, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque yo ya me voy. Me estoy despidiendo, Timoteo. 30 años aproximadamente el apóstol Pablo estuvo en esta tierra siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús. El libro de los Hechos es un libro donde nos muestra la obra que Dios hizo a través de este apóstol. Desde su llamado, Hechos 9, hasta Hechos 28. Y ya lo que faltó, no está registrado. Hasta ahí llegó el momento en que Lucas escribió. Pero podemos ver un hombre que amó a Jesús, un hombre que sirvió a Jesús a pesar de todas las aflicciones, a pesar de todas las persecuciones. Fue un hombre sobrio. O sea, todo lo que le está diciendo no es algo que no haya vivido. Un hombre que soportó aflicción, un hombre que hizo obra de evangelista. Y como vamos a ver, un hombre que cumplió su ministerio. Le está diciendo, yo ya me voy, Timoteo. Por eso es importante esto. Es urgente realmente, lo vemos así, es urgente que Timoteo cumpliera su ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio de Pablo estaba a punto de terminar. ¿Qué está pasando aquí? Prácticamente Pablo está pasando la estafeta a Timoteo. Y esto nos muestra algo que no debemos de olvidar, tenemos que recordar esto. Los siervos de Dios van a pasar, pero la obra de Dios no. La obra de Dios continúa, ¿verdad? Y de alguna manera, para todos nosotros, es nuestra responsabilidad preparar a personas, ¿verdad? Pasar la estafeta. Quizás tú digas, bueno, yo no sirvo en la iglesia. No, pero tienes familia, ¿verdad? Quizás tengas hijos, sobrinos, no sé. Alguien a quien tú puedas también ir preparando. Y un día pasarle esa estafeta y decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Ya estoy pronto a partir. Cumple tu ministerio. Eso es lo que necesitamos transmitir a una nueva generación, ¿se dan cuenta?
Eso es lo que está pasando aquí. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú continúa. Tú debes de seguir. Muchos de nosotros hemos conocido a Jesús ya adultos, ¿no? Jóvenes quizá. No desde niños, no hubo alguien que nos pasara la estafeta, pero al conocer a Jesús, ahora podemos entender esto. Nos toca a nosotros hacer esto. Primeramente, ser fieles, cumplir con el llamado que Dios nos dio, para que al último día podamos decirle a otro, hey, sigues tú. Sigues tú, ¿se dan cuenta? Si eres padre, qué bendición Dios te ha dado de tener hijos, de poder instruirlos en el camino de Dios. Y si has fallado en hacerlo, si el día de hoy dices, híjole, yo ya perdí mucho tiempo, nuevamente nunca es tarde. Nunca es tarde para seguir a Cristo. Nunca es tarde para que tus hijos puedan caminar con Él, aprender a caminar con Él. Sí, quizás has perdido mucho tiempo, pero no pierdas el tiempo que aún tienes adelante. Aprovecha ese tiempo. Le dice entonces, yo ya estoy para ser sacrificado. Qué palabras de Pablo, ¿no? O sea, muy conmovedoras, pero también quiero que veas algo. Aquí hay fe. Aquí hay un hombre que tiene una fe firme, que no se ha movido. Un hombre que está dispuesto no solo a morir por Cristo, ya lo demostró, a vivir para Cristo. Y comienza esto, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y todo lo que Pablo menciona, o sea, dice 3 cosas. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, no te voy a hablar de eso. Pero ya estoy para ser sacrificado. El término griego que se traduce como estoy para ser sacrificado, es una sola palabra. Estoy para ser sacrificado. Significa ser hecho una libación o derramado en libación. ¿Qué es esto de libación? La libación era una ofrenda que se hacía al final del sacrificio en el Antiguo Testamento. Aún eso se llevó a cabo antes del Antiguo Testamento. Creo que fue Jacob el primero que hizo una libación. Y era algo que también hacían pues los paganos con sus dioses, pero Dios invitó a Israel a hacer esto. Después de hacer un sacrificio, un holocausto o un sacrificio, ellos pueden hacer una libación. ¿Qué es una libación? Simplemente era derramar, ya fuera aceite o vino, sobre el sacrificio. Derramar todo sobre el sacrificio. Y era eso, una ofrenda más para Dios, lo último. Y Pablo dice así. Pablo ya había dicho esto. Déjame leer esto en Filipenses capítulo 2, versículo 17. Porque él veía su vida de esta manera. Y llegó el momento, fíjate lo que dice, Filipenses 2, 17, dice, y aunque sea derramado en libación, está hablando de eso, es la misma palabra realmente lo que está diciendo Timoteo. Se traduce diferente, pero él está diciendo eso. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, está hablando a los filipenses, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces Pablo dice, o sea, con que llegue a eso, ser esa libación en su sacrificio. Y aquí lo estamos viendo y dice esto, yo ya estoy para ser derramado como libación. ¿Sobre qué sacrificio? Podemos decir, pues toda su vida fue un sacrificio. Pero creo que aún podía haber esto sobre el sacrificio de Jesús. Yo también quiero derramar mi vida, ¿verdad? Derramar completamente. Cuando tú derramas algo, no queda nada en el vaso, ¿verdad? En el recipiente no queda nada, se derramó. Y el sentido del apóstol Pablo. La historia, la tradición cuenta que el apóstol Pablo fue decapitado, porque esa era la sentencia de muerte de los romanos para un ciudadano romano, la sentencia de muerte de la crucifixión, ¿verdad? Pero para un ciudadano romano no se le podía crucificar y Pablo era un ciudadano romano. Entonces, ¿qué era? Decapitación, le cortaban la cabeza. Y la tradición cuenta eso, o sea, realmente Pablo fue decapitado por Nerón. Y realmente él se veía así, o sea, él se veía que iba a morir así. Y él veía eso, o sea, me voy a vaciar como una libación para Jesús. ¿Se dan cuenta? Aún él veía su muerte como eso. Para Pablo su muerte no fue un asesinato, sino un sacrificio.
¿Se dan cuenta? Él se ofreció como libación para Dios. Eso es muy interesante. Él no dice, pues ya me van a matar. No, él dice, ya estoy listo para hacer ese sacrificio, esa libación. Y quiero que lo veas así. Ve la perspectiva del apóstol Pablo hacia la muerte. En este pasaje es increíble ver eso, su perspectiva hacia la muerte. Y comienza diciendo esto: mi muerte va a ser un sacrificio. No es un asesinato, no es solo una injusticia. Para mí se convierte en esto, un sacrificio para mi Dios. Pablo no veía su muerte como una tragedia, como una desgracia. Él veía su muerte como una oportunidad más para adorar a su Señor. Qué ejemplo, ¿no?, de este hombre. Y yo sé que puedes ver esto y puedes decir, este cuate no era humano, ¿no? No, sí, era humano, igual que nosotros. Quizás fue mucho más perverso que nosotros, porque él persiguió a la iglesia, hizo blasfemar a muchos, participó en asesinatos también de cristianos. Sin embargo, es un hombre que entregó su vida a Jesús. Es un ejemplo para nosotros a seguir, como lo fue para Timoteo, para nosotros. Pablo veía su muerte como resultado normal del estilo de vida que vivió en esa tierra, una vida de sacrificio a Dios. Era lógico que su muerte sería igual, una libación a Dios. Él fue quien escribió en Romanos 12:1, recuerden ese versículo, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y aquí vemos, Pablo dice, por eso yo puedo entregarme así, porque he experimentado su misericordia. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, ¿recuerdas? ¿Qué significa eso? Obviamente hay un sacrificio porque está muerto, pero dice vivo, ¿por qué? Porque cada día vivo para Él. Mi vida se trata de Él y para eso tengo que sacrificarme, ¿verdad? Negarme a mí mismo, tomar mi cruz, seguirle como un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más lógico, su adoración más lógica, la respuesta más lógica cuando entiendes la misericordia de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí. Pablo vio toda su vida así, y lo puedes ver en los Hechos. Si no lo has leído, te invito a que leas el libro de los Hechos. Puedes leer sus cartas y puedes ver que es real. El libro de los Hechos lo escribe Lucas. Tú puedes decir, bueno, en las cartas las escribe Pablo, a lo mejor por ahí se le fue una que otra como que quería exaltarse. No. Lee el libro de los Hechos. Fue Lucas quien escribió. Alguien que acompañó a Pablo y que vio esto también de cerca. Vio un hombre viviendo para Jesús, sacrificando su vida todos los días. ¿Para qué? Para cumplir su ministerio. Sacrificio vivo. Era natural que su muerte aún la viera como eso, como un sacrificio, como la libación. Pablo está diciendo que él está completamente listo para dar este paso, está listo para morir. ¿Se dan cuenta? Qué fuerte, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Porque yo ya estoy, eso se refiere, estoy listo, estoy preparado. O sea, Pablo no está atemorizado diciendo, híjole, voy a morir, ahora sí, ¿a dónde iré? ¿No? ¿Sí será cierto que vaya con Jesús? No, él está listo, en él hay fe, hay confianza, hay seguridad. Dice, ya, estoy listo, estoy preparado. El día que vengan, estoy listo para eso. Creo que así es como un creyente debe enfrentar la muerte. No con temor, no con incertidumbre, no con dudas, con una seguridad y sobre todo estar listo. ¿Por qué Pablo estaba listo? ¿Por qué? Porque puede decir, yo ya estoy. Lo vamos a ver en el siguiente verso, verso 7. ¿Sí? Pero recuerda esto, dice, yo ya estoy preparado. Y vamos a ver la forma en que tú y yo podemos estar preparados para esto. Entonces, decía, me gustó algo que dijo el pastor David Guzik acerca de este versículo. David Guzik dice esto, su cabeza, hablando de Pablo, ¿no? Su cabeza aún no estaba en el tajo del verdugo todavía, pero su corazón estaba ahí. Estaba listo para hacer el máximo sacrificio. Y no es que Pablo dijera, fuera masoquista, y ahora sí me quiero morir, me quiero suicidar, ya quiero que me maten. No,
O sea, Pablo veía esto y decía, ya, la cereza del pastel, ¿no? Esa libación, lo que está diciendo, estoy listo para eso. A continuación dice, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Se dan cuenta que nunca dice, ya me van a matar, yo voy a morir? O sea, nunca menciona eso. O sea, estoy listo, ¿para qué? Para hacer un sacrificio. El tiempo de mi partida está cercano. La palabra partida tiene el sentido de levantar un campamento militar. Con un ejército simplemente termina y quita las estacas de sus tiendas para irse. Otro ejemplo que se pone acerca de esta palabra es desatar las amarras de un barco que va a partir. Así se veía el apóstol Pablo. Así veía su muerte. Ha llegado el momento de mi partida, el momento de desatar los lazos de este mundo para embarcarme a un nuevo destino. ¿Se dan cuenta? ¿Qué forma tan maravillosa de ver y enfrentar la muerte es esta? Yo ya estoy quitando las amarras para irme, Timoteo. Recordemos que este fue el hombre que escribió en Filipenses 1:21, porque para mí lo ir es Cristo y el morir es ganancia, ¿recuerdas? Es más, aún dice en el verso 23, ir con Cristo es muchísimo mejor, ¿verdad? Es muchísimo mejor estar con Él. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así veía el apóstol Pablo la muerte como una ganancia. Pero la única manera de poder tener esa perspectiva sobre la muerte es lo primero, viviendo para Cristo. ¿Se dan cuenta? Podemos leer eso y decir, wow, o sea, ¿cómo Pablo puede decir el morir es ganancia? ¿Sabes por qué? Porque él vivía para Cristo. Una persona, un creyente que no vive para Cristo, la muerte no va a ser una ganancia. Quizás es una pérdida. Todo lo que tengo aquí lo voy a dejar. Pues sí, porque viviste para eso. Pero cuando vives para Jesús, la muerte es eso, llegar con Él. ¿Se dan cuenta? Así lo vio el apóstol Pablo. Por eso dice, el tiempo de mi partida, o sea, yo ya voy a otro destino. Ya voy a casa. O sea, el apóstol Pablo sufrió mucho por Cristo. Jesús le dijo a Ananías, o sea, él tiene que saber, él es necesario saber lo que es padecer por mi nombre. 30 años padeció por el nombre de Jesús. Y ahora dice, yo ya, Timoteo, ya parto de aquí. Voy a casa. Voy con mi Señor a la morada eterna. Si tú vives para Jesús, ese es un deseo. Es un anhelo que hay en nuestro corazón, estar en casa, ¿verdad? Extrañamos nuestra casa. Interesante, nunca hemos estado ahí, pero extrañamos. Sabemos que no somos de este mundo, somos extranjeros. ¿Alguna vez has ido al extranjero? Y has pasado tiempo y llega un momento en que te sientes ya incómodo y dices, yo ya quiero estar en mi casa, o sea, está padre, está bonito, pero ya, o sea, yo ya quiero llegar a mi casa. Así debes de sentirte en este mundo, decir, este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Yo quiero estar en mi casa, quiero estar con mi Salvador. Quiero tocar sus manos, besar sus pies. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Cómo Pablo podía ver así la muerte? Porque he vivido para Jesús, como te decía, y lo vemos en el verso 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. 3 cosas que menciona Pablo. ¿Y qué es lo que le está animando a Timoteo? Cumple tu ministerio, Timoteo, porque yo me voy y ¿sabes qué? Yo ya lo hice. Yo puedo irme de esta manera, con una conciencia limpia. He peleado la buena batalla, le dice. En estas palabras, he peleado la buena batalla, si se dan cuenta, no hay ningún sentimiento de insatisfacción o remordimiento por falta de algún cumplimiento. Al contrario, hay una satisfacción plena de haber cumplido su llamado. He peleado la buena
batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Estoy satisfecho con mi trabajo. Es lo que vemos aquí. En su encuentro con Jesús, en el camino a Damasco, cuando todavía era Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Hechos 9. Pablo le hizo 2 preguntas a Jesús, muy importantes, que todos nos tenemos que haberle hecho a Jesús una vez. La primera fue, ¿quién eres, Señor? Y Pablo dedicó toda su vida a eso, a conocer quién era Jesús. Filipenses 3, ¿verdad? Todo lo tengo por pérdida, con tal de conocerle, a fin de conocerle. ¿Se dan cuenta? ¿Quién eres, Señor? Y la segunda es esta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y con esa segunda pregunta comenzó la vida cristiana de Pablo. Todo lo que él hiciera, todo lo que iba a hacer, todo lo que hacía, era eso, obedecer las órdenes de su Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta de eso? Junto con Pablo y Timoteo nos tenemos que preguntarnos lo mismo. Señor, cada día, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy para servirte a ti. Yo estoy para hacer tu voluntad, no la mía. Eso es el Evangelio. Jesús una y otra vez en el Evangelio de Juan dice, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Vine a hacer la voluntad del Padre. Y fue un ejemplo para nosotros. Para poder agradar a Dios necesitamos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y cada día preguntarnos, ¿qué quieres que yo haga? Venir desde temprano con Dios, a su palabra en oración, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga el día de hoy? ¿Qué tienes para mí este día? ¿Qué buena obra has preparado para mí? ¿De qué manera puedo cumplir mi ministerio el día de hoy? ¿Se dan cuenta? Así vivía Pablo. Desde ese momento, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Comenzó esa carrera cristiana, esa vida cristiana del apóstol Pablo. Su tiempo, su esfuerzo, su vida se trataba de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿recuerdas? Dijo a Timoteo. Capítulo 2, verso 4. Y así vivía Pablo. No se enredaba con las cosas de este mundo, como dijo Timoteo. Vivía para su Señor, para su general. ¿Qué quieres que yo haga? Y así lo vemos. He peleado la buena batalla. Pero no dice, he peleado bien la batalla, ¿verdad? Dice, he peleado la buena batalla. O sea, Pablo no está calificando su esfuerzo, lo que hizo, nunca califica eso. Cuando dice la buena batalla, está hablando de que la batalla, esta es la buena batalla. Pablo reconoce que esta es la mejor batalla que uno puede pelear, la batalla correcta, lo que está diciendo, la buena batalla. Como decimos, este es el bueno, ¿no? Esta es la buena, sí. Esta es la batalla que merece todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, ¿verdad? Todo lo que somos, la buena batalla. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué batalla estás peleando el día de hoy? Cada día vamos a enfrentar batallas, pero tienes que verla así como la buena batalla que menciona Pablo. ¿Qué batalla estás eligiendo el día de hoy para pelear? No, pues a mí me encanta pelear con mi esposo. A mí me encanta pelear con mi hijo adolescente, ¿no? Nos agarramos unos. O sea, esa no es la batalla que Dios te pide. Claro, vas a pelearla, pero no de esa manera. La batalla que Pablo había peleado es la misma que cada cristiano debe pelear, la batalla de la fe. ¿Recuerdas? Le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, si recuerdan 1 Timoteo 6:12, allá atrás, en tu Biblia, pelea la buena batalla de la fe. ¿Recuerdas? 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ahí la vemos, esta es la buena batalla de la fe. Esta es la batalla a la que se refiere Pablo. He peleado la buena batalla. Cada una de tus batallas que vas a enfrentar al día tienes que pelearlas así, con la fe, ¿verdad? ¿Tienes problemas en casa? Ve a la palabra, ve lo que Dios te dice. Eso es la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitas del Señor, necesitas ir con Él.
entender y creer lo que Él te está pidiendo y ser obediente a lo que Él te dice. Y cada batalla que vivas al día va a ser eso, parte de esa batalla, de la buena batalla de la fe. No hay mejor batalla que pelear que esta, la batalla de la fe. Una batalla que cada día los cristianos peleamos. ¿Por qué? Porque cada día Satanás busca destruir nuestra fe. Esa es la realidad. Cada día Satanás busca que tú y yo dejemos de creer en Dios, de confiar en Él, de creerle. Pablo dijo, sé a quién he creído, ¿recuerdas? No en quién, sino a quién le he creído. Creerle a Dios, vivir de acuerdo a lo que Él dice. Y Satanás quiere apartarnos. Y tiene muchas tácticas. El engaño, la mentira, estorbar, quitar la palabra. Lo que veíamos, muchos se van a las fábulas, dejan la palabra donde realmente nuestra fe crece, porque el oír viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Satanás está contento de que en las iglesias cristianas no se abran la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay fe, no estás capacitando al creyente para que pueda enfrentar esa batalla día a día. La iglesia necesita eso. La predicación de la palabra. Recuerda lo que le dijo, predica la palabra. Predica la palabra. ¿Por qué? Porque hay una batalla en la cual necesitamos la espada. ¿Recuerdas? Efesios 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Imagínate ir a la guerra sin tu arma. Pues así andan muchos cristianos en esa batalla, obviamente derrotados. La buena batalla de la fe se pelea con la palabra de Dios, creyendo y viviendo de acuerdo, sometiéndonos a lo que está escrito. No estoy hablando de que agarres la palabra y entonces voy a agarrar Biblias a todo mundo, ¿no? No, en ti, por fe, creyendo lo que está escrito, viviendo como Dios te pide, ¿verdad? Hijos, respeten a sus padres, honren a sus padres. Esposas, sujeten a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. ¿Se dan cuenta? O sea, viviendo de esa manera, ¿qué es lo que Dios me pide? Ámense unos a otros como Cristo nos ha amado como iglesia, poder mostrar ese amor. Perdónanos unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Tantas instrucciones que la palabra nos da para estar listos y capacitados para pelear esta buena batalla, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué pasa? No abrimos la Biblia. Ni siquiera nos damos cuenta en qué momento Dios nos da una oportunidad para tomar la espada, para pelear esta buena batalla de la fe. Pablo no pedía oportunidad. Por eso dice, he peleado la buena batalla. Dice eso, he peleado la buena batalla. No dice, he ganado la buena batalla, ¿verdad? Eso es interesante, he peleado. Porque nosotros peleamos desde la victoria. Sabemos eso. Cristo fue que venció. Cristo ha vencido a nuestros enemigos. Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado. Jesús venció a Satanás. Todos ellos fueron vencidos en la cruz. Por lo tanto, tú y yo ya no tenemos que ganar nada. Simplemente tenemos que pelear firmes desde la victoria. Peleando así, viviendo por fe. Solo eso. Pelear la buena batalla. Seguramente Pablo, al igual que tú y yo, muchas veces tropezó, muchas veces falló en cumplir aún lo que Dios le pedía, como Dios se lo pedía, porque fue un ser humano igual que nosotros. Pero él puede decir, he peleado la buena batalla. ¿Qué significa esto? Dice, he acabado la carrera. ¿Se dan cuenta? He acabado la carrera. Pablo sentía satisfacción, como te decía, de haber terminado su carrera. Es lo que está diciendo, he terminado, he acabado la carrera. Siempre que comenzamos algo, nos sentimos muy, muy alentados, ¿no? Motivados al comenzar. Pero cuando lo terminas es cuando realmente te sientes satisfecho, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas cuando comenzaste el kinder, no? Y terminaste la universidad.
Sentiste satisfacción de decir, wow. ¿No? Y es eso, lo Pablo está diciendo, he terminado, estoy satisfecho con mi labor, con mi esfuerzo. En la palabra, la carrera que menciona Pablo es la vida cristiana, obviamente. Vivir para Cristo. Y Pablo se refiere a ella de esta manera. Acompáñame por favor a 1 Corintios, capítulo 9. Muchas veces siempre pone esta ilustración de una carrera, ¿no? La Biblia nos pone eso, ¿no? Nuestra vida cristiana como una carrera. Y en Hechos, 1 Corintios 9, versículo 24, Pablo dice esto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, y que está hablando de una carrera en un estadio, todos a la verdad corren? Todos están corriendo, pero, dice, pero uno solo se lleva el premio, es real, ¿no? Dice, corre de tal manera que lo obtengáis, ¿no? O sea, imagínate que vayas a correr y decir, no, pues a mí me van a ganar, o sea yo estoy como en penúltimo lugar, o sea, y ya corres con esa mentalidad, ¿no? O sea, tú tienes que correr como decir, voy a ganar, o sea, voy a llegar, porque desde ahí empieza tu esfuerzo, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo, corre como si lo fueras a obtener. Es más, yo puedo agregar, es más, ya lo tienes. Tienes a Cristo. Si corre como si lo fueras a obtener, ¿no? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Habla de la disciplina que lleva un atleta. Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible. Ahorita vamos a hablar de una corona que menciona Pablo en Timoteo. Una corona corruptible, es una corona que se va a deshacer. Cualquier medalla, el día de hoy ya no se dan coronas en los Juegos Olímpicos, se dan medallas. Pero esas medallas, ¿qué crees que va a pasar con ellas? Van a acabar en el empeño, perdidas en algún lugar, simplemente se van a deshacer. Dice eso, una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Ahorita vamos a hablar de eso. O sea, tienes un galardón más grande que este mundo te puede dar. Así que, dice, yo de esta manera corro, lo vemos, corro, su vida cristiana, corro, no como a la aventura. O sea, tengo una meta, ¿verdad? Tengo un objetivo. No me metí a correr simplemente por correr a ver hasta dónde llego. O sea, no soy de aventuras, tengo un objetivo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, tengo un enemigo, un contrincante que sé que tengo que pegarle y ser certero en el golpe. Está hablando de eso. Sé qué estoy haciendo aquí. Lo triste es que muchos cristianos no saben de lo que están haciendo aquí en este mundo. Hay una carrera por delante y ellos van hacia el otro lado, ya están sentados para ir tomando agua, están peleando y ya nada más así de repente tiran golpe hacia la... Eso está diciendo la aventura. No, o sea, tienes que saber que estás peleando, que estás aquí con un propósito. Dios te ha dado un llamado ministerio para cumplir. Si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios está hablando a ti. Dice al final del verso 27, sino que golpeó mi cuerpo. Y Pablo sabe aquí, dice, sé por dónde empiezo. Por mi carne, golpeó mi cuerpo. Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, yo anunciando a Jesús, hablando de Jesús, y de repente mi vida ya no tiene ese propósito, como muchos viven hoy, ¿verdad? Pues será descalificado. Esa es la carrera que Pablo menciona. En Filipenses 3, versículo 13 y 14 dice esto: hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado. ¿Recuerdas cuando Pablo dice esto? Salmo dice, o sea, no quiere decir que ya soy perfecto, que ya soy el gran apóstol, no. Yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta carrera, una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, ya no vuelta atrás. ¿Verdad? O sea, es un error cuando un competidor está corriendo y está volteando atrás a ver quién viene. Pierde desenfoque, pierde tiempo, pierde velocidad. O sea, no puede estar volteando, él tiene que ir con un objetivo todo el tiempo, concentración. Dice una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome, así lo pone él, corriendo, extendiéndome, esforzándome. Prosigo, ¿a dónde? A la meta, ¿verdad?
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese llamamiento supremo, al cual Pablo dice aquí, he acabado la carrera. Timoteo, yo ya llegué. Aquí en Filipenses dice, aún no lo he alcanzado, pero me extiendo. Aproximadamente unos 5 o 7 años atrás escribió esto. Pablo ya llevaba más de 20 años siguiendo a Jesús en esa carrera. Y aún faltando un tiempo, dice, yo voy para adelante. Y aquí dice, Timoteo, yo ya acabé. Es lo que está diciendo. No corras en vano. No corras solo para sobrevivir. Corre la meta. Hay una meta. El premio del supremo llamamiento de Dios. Corre. Como cristiano, corre hacia Cristo. El escritor de Hebreos 12, pasaje conocido, Hebreos 12, 1 y 2. Él dice esto. Por tanto, nosotros también, dice, viene hablando del Hebreos 11, que es toda este grupo de hombres y mujeres que vivieron por fe, que dieron testimonio de fe en el Antiguo Testamento. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se dan cuenta? O sea, un atleta, un deportista, corredor, necesita estar en condición. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice, todo se abstiene, decía Pablo, todo se abstiene. Muchas cosas que otros no se abstienen, pero tiene que tener un cuerpo bien ejercitado. Obviamente tiene que ser una persona delgada. Entre más peso, pierde velocidad, ¿verdad? ¿Sí has visto cómo son los corredores? Muy delgados, con mucha agilidad, pero también muy delgados. Y así tenemos que correr. Despójate del peso y del pecado que nos asedia. Pablo puede decir, he terminado la carrera. Y sería triste que la muerte nos sorprenda a la mitad de la carrera, ¿no crees? ¿Por qué? Porque no nos hemos despojado de ese peso. El pecado sigue seduciéndonos. Dice aquí, despójate del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Qué interesante, ¿no? Quizás en una carrera atlética lo menos que puedes tener es paciencia, o sea, córrele. Pero para el creyente la paciencia es muy importante, es una virtud importante. Con paciencia, dice la carrera que tenemos por delante. Así es, todavía hay más allá, ¿te das cuenta? Te decía hace un rato, o sea, si tú has fallado, no digas, no, pues yo ya me quedé muy atrás, ya no puedo seguir. No, o sea, tienes que dar más territorio adelante, o sea, sigue corriendo. Si te has parado, el día de hoy levántate, continúa caminando, continúa corriendo con paciencia. ¿Cómo? Dice aquí el texto. Puesto los ojos en Jesús. Ahí está la clave. Puesto los ojos en Jesús. La meta. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es ese, Cristo Jesús. Estar con Él. Corre hacia Él. La meta es Jesús, el camino es Jesús, pero la meta es Jesús. Pon tus ojos en Él, no pongas tus ojos en el de al lado, cómo está corriendo. Ya se cayó. Tú pon tus ojos en Jesús. Fíjate cómo dice, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, la buena batalla de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él, nos dice el lector de Hebreos cómo fue que Él corrió aquí. El cual por el gozo puesto delante de Él, hubo algo que también a Jesús lo llevó a decir, va, yo voy. Un gozo que lo motivó a decir, sí. Un gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Y Pablo le dice, soporta aflicción a Timoteo. Si pon los ojos en Jesús va a ser más fácil correr esta carrera. Como Él la corrió, sufriendo la cruz, menospreciando lo oprobio. Y al final se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esa es la meta, estar con Él para toda la eternidad. Y Pablo dice, yo ya estoy listo. ¿Lo ven? El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ahí en Mileto, para despedirse de ellos, él pensaba que ya estaba pronta su partida, pero todavía faltaba un rato.
Y les dice esto en el verso 24, Hechos 20, 24. Él les dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Así corría Pablo. Él no estimaba su vida para él mismo. No la valoraba para él mismo. Dice: esta vida le pertenece a Dios. O sea, no es mía, Él pagó, ¿verdad? Y tenemos que recordar el Evangelio, que significa: ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a otro. Por eso Pablo dice, no es que a Pablo no le importara su vida, sino sabe que su vida le pertenece a alguien más. Dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo? Con gozo. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Timoteo. Un hombre que tiene gozo, satisfacción de decir: he terminado, Timoteo. No es un lamento: Timoteo, ya acabé yo, ya me voy a morir, Timoteo. Es una satisfacción, gozo: Timoteo, yo ya me voy a casa, Timoteo. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, cumple tu ministerio, ¿se dan cuenta? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, a obra de evangelista. Aquí lo vemos. Pero lo mismo que le está diciendo a Timoteo: Timoteo, continúa, te toca, se puede, Timoteo. Entonces, ni siquiera lo importante es cómo iniciamos la carrera, sino cómo la terminamos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Porque muchas veces comenzamos con Jesús y vamos a fallar, vamos a tropezar. Somos bebés en Cristo. Un bebé cuando empieza a caminar se va a caer, se va a golpear. Pero ahí está su papá para levantarlo y decirle otra vez: inténtalo. Y ahí está Dios diciéndote: vas. Lo importante es cómo vas a terminar esta carrera. Y quizás ahorita estás en el suelo y llevas ya una temporada ahí. Dios dice: levántate, cumple tu ministerio. Muchos son los que se quedan a la mitad y no se levantan. Pero Pablo dice: he acabado la carrera. ¿En qué lugar, Pablo? Eso no importa, he acabado la carrera, ¿verdad? Y para acabar una carrera necesitas iniciarla, ¿estás de acuerdo? Es obvio, pero no es tan obvio para muchos creyentes que ni siquiera han iniciado. Nuevamente, hoy es ese día. No esperes iniciarla cuando estés llegando al fin de tu vida, porque muchos dicen eso: no, yo estoy joven, ya cuando esté más grande voy a buscar a Dios y ya, entonces ya podré entregarme a Dios como debe de ser. Pues eso es lo que estás haciendo. Y realmente dudo si realmente has creído en Jesús o no. Pero no esperes. Si no la has comenzado, iníciala hoy, comienza hoy a vivir para Jesús. Comienza esta carrera para que el día que termines digas: la he terminado. El apóstol Pablo lo vemos aquí terminando sus días satisfecho por todo lo que había hecho, porque había sido fiel en su ministerio. Y dice al final del verso 7: he guardado la fe. He guardado la fe. La batalla de la fe. La he guardado. Esto nos recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 1. Déjame recordar esto, ahí a la vuelta de tu Biblia. Capítulo 1, verso 14. Ustedes recuerdan, él le dijo: guarda el buen depósito. ¿Se acuerdan? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Y creo totalmente que se refiere a esto cuando dice: he guardado la fe. Ese depósito es la fe. ¿En quién hemos creído? En Dios. Todo lo que Dios me ha llamado, me ha dado por medio de su palabra, Pablo dice: lo he guardado. He guardado la fe. Todo, ¿a qué se refiere con la fe? Pues todo el cuerpo de verdades bíblicas, incluyendo el Evangelio, son las que el apóstol Pablo dice: he guardado, he vivido de acuerdo a eso. No me he movido de eso, Timoteo. En ningún momento
Muchos no lo habían guardado, muchos se habían dado las fábulas, ¿recuerdas? Dejaron de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque ya no quieren oír eso. Hay que traer algo nuevo para ellos. Ya les aburre que les hablemos de la cruz de Cristo. A un verdadero creyente nunca le va a aburrir eso. Un verdadero creyente, cada vez que oiga la cruz de Cristo, va a exaltar su corazón. Va a motivarlo, va a decir: mi Señor. Sí, ese es mi Señor. ¿Lo has vivido? ¿Lo has sentido? Cuando alguien habla de Jesús, estás ahí y dices: sí, sí es mi Señor. Si a ti te aburre el mensaje del Evangelio, eres como esos que tienen comezón de oír. Necesitas arrepentirte y creer en Jesús, poner tu fe en Él. No hay otro mensaje. Ese mensaje lo predicó Pablo hasta el último de sus días. Y ese es nuestro propósito como iglesia. No hay otro mensaje que predicar más que este. Pero es un mensaje tan importante que ya vimos, tiene el poder de cambiar vidas. Su contenido es muy grande, muy amplio para nosotros, pero es un contenido que nos da sabiduría para salvación, ¿recuerdas? Entonces el apóstol Pablo está diciendo eso, ¿no? He guardado la fe. Y termina diciendo esto, el verso 8. Si te das cuenta, Pablo habla de su presente, el verso 6, ¿no? Ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Habla del pasado: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y ahora hablar de su futuro. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo demás, comienza diciendo esto en el verso 8. Esta frase nos lleva, como te decía, a su futuro. Por lo demás. Por lo demás se refiere a lo que falta por venir. El sentido. Así es. Para nosotros la muerte es porque te falta algo más. No se acaba ahí. Cuando Pablo dice acabado la carrera, no quiere decir ya acabé mi vida, ya me voy a morir. No. O sea, lo que te tenía que hacer aquí en esta tierra, lo he terminado. Ahora sigue lo que sigue. La eternidad con mi Señor. ¿No te mueve eso? Decir: wow, sí. Esa perspectiva eterna. Tenemos que salir de aquí con esa perspectiva eterna y en la semana tener eso y decir: yo estoy aquí de paso. Yo tengo que cumplir con algo que Dios me ha dado aquí. ¿Verdad? Es lo que Pablo está diciendo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La palabra corona en griego es estéfanos. Es muy interesante eso. Digo, Pablo lo entiende así. ¿Por qué? Porque estéfanos es el nombre de Esteban. ¿Recuerdas quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. ¿Y quién estaba ahí dando su voto para que fuera asesinado? Saulo, Pablo, cuando era un perseguidor de la iglesia. Y sin duda, al decir mi corona de estéfanos, no mi estéfanos, puede recordar en ese momento, ¿no? Cómo inició su primer encuentro con los cristianos. Y decir: ahora vivo para eso. Imagínate, voy a ver a Esteban. ¿No? Qué miedo, ¿no? Estéfanos es una referencia a la corona de laureles, ¿no? que en ese tiempo todavía se le daba a los atletas, ¿no? Las guirnaldas que recibían los atletas al ganar una competencia, ¿no? Y así es como veíamos en 1 Corintios, ¿no? La diferencia es que las coronas que reciben los atletas son corruptibles, pero la corona de la que Pablo está hablando es incorruptible. ¿Recuerdas lo que vimos en 1 Corintios 9, 25? Es incorruptible. Esa corona dice de justicia. No significa que en el momento de recibir la corona Dios está reconociéndonos o reconociendo a Pablo como justo. ¿Por qué? Porque Dios reconoció a Pablo como justo, al igual que todos los creyentes. ¿Cuándo? Cuando puso su confianza en Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esta corona de justicia? La palabra justicia se refiere más bien a la naturaleza de la corona. ¿Sí? Esta corona tiene un significado importante para todo verdadero creyente. La corona de justicia será una manera muy clara de confirmar que hemos creído en la justicia de Jesucristo.
¿Te das cuenta de eso? Es la manera en que Dios nos va a recibir en el cielo. Sí, ha sido justificado. La corona de justicia. ¿Se dan cuenta? Y esa corona es para todos los que lleguemos con esa justicia delante de Dios. ¿No es increíble eso? Un galardón. Dice, la cual me dará ¿quién? El Señor. ¿De quién está hablando? De Jesús. La vamos a recibir directamente del Señor Jesús. ¿Te imaginas eso cuando lleguemos delante de su presencia y diga, ten, aquí está tu corona? Como cuando llegas, digo, yo lo he visto en tele, ¿no? Pero llegas así a un hotel, ¿no? Así, 5 estrellas, ¿no? Llegas y te ponen tus flores y tu corona, ¿no? ¿Has visto eso, no? Es para recibirte. Yo creo que así nos va a recibir Jesús en el cielo. Ten tu corona de justicia. O sea, esto no termina aquí, ¿se dan cuenta? Viene lo mejor. Pablo lo veía así, por eso decía, vivir es Cristo, morir es ganancia, y yo quiero ya irme, pero pues es necesario estar aquí por ustedes, ¿no? Por cumplir mi ministerio. La cual me dará el Señor, y dice algo, juez justo. Qué interesante, porque Pablo había estado delante de un juez, pero un juez injusto, quien lo había condenado a muerte ya, injustamente. Y ese juez es Nerón, ¿verdad? Pero al final su esperanza estaba en el juicio del juez justo, nuestro Señor Jesús. Le está diciendo eso. O sea, yo no estoy aquí por Nerón, Timoteo. Yo no estoy aquí preso porque me agarraron los romanos. Estoy aquí por Jesús. Porque Jesús dijo, ya Pablo, es tiempo de irnos. Y él se va a presentar delante del juez justo. ¿Verdad? Tú y yo vamos a vivir injusticias en esta tierra. ¿Las has vivido? Sí. Y tienes que recordar que tú también has sido injusto en algún momento. Pero si hemos vivido injusticia, porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Pero ahí vamos a estar delante del juez justo. Y el día de hoy ese juez justo está con nosotros, acompañándonos. Y Hebreos dice, pon tus ojos en Él, en Jesús. Dice algo más. Dice, me dará el Señor juez justo. Dice, en aquel día. En aquel día. Ya hemos visto esto. Aquel día, ¿no? El capítulo 1, verso 12, déjame recordarlo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Se acuerdan? Y aquel día se refiere al día de Cristo, como vimos. Lo que conocemos como el bema de Cristo, el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, ahorita lo voy a leer. Pero cuando Él venga, primero por su iglesia, y estemos con Él para siempre, ese día todos los creyentes compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Es ese día al que se refiere Pablo. Dice eso 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, hablando de los creyentes, le dice a los corintios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y como hemos visto, el tribunal de Cristo sí es un tribunal, pero no es un tribunal como de eso, una corte, de un juicio, sino esa tribuna que se refiere aquí, el bema, es como un podio, el que se usa en los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde se ponen las medallas de los competidores. Haz de cuenta que es eso, es una tarima. Dice ahí, vas a recibir lo que hayas hecho, tu corona de justicia. ¿Verdad? Ahí va a estar Jesús, el juez justo. Y todos vamos a llegar ahí. Y dice esto, comparecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Cuándo? Mientras estaba en el cuerpo, o sea aquí, sea bueno o sea malo. ¿Cumpliste con tu ministerio o no cumpliste? Y vas a recibir un galardón. Nos recuerda eso. Pablo dice, en aquel día, cuando llegue a su presencia, en ese bema, y vamos a estar todos nosotros, todos los verdaderos creyentes vamos a estar ahí. ¿Te das cuenta? Por eso dice, terminando Timoteo 4:8, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Jesús? Pablo sabía que ese galardón no sería solo para algunos, sino para todos los creyentes. Todos los que en verdad amen su venida.
¿Qué se refiere? La palabra venida en griego es epifaneia, que significa aparición o manifestación. No es la palabra que comúnmente Pablo usa para referirse al regreso de Jesús, que es parousia. De ahí que algunos no están de acuerdo con que esté refiriendo realmente a la segunda venida de Jesús, al regreso de Jesús, sino más bien a su manifestación desde su primera venida. Ahora, cualquiera que sea, ya sea su primera venida o su segunda venida, lo que dice es que amemos a Jesús. Y si amamos el regreso de Jesús es porque amamos su primera venida, así de sencillo. Amamos que Él haya venido por nosotros. Amamos que Él se haya hecho un hombre, haya muerto en una cruz, nos haya mostrado el evangelio, la verdad. Amamos eso, pero también amamos su regreso, ¿verdad? Y eso es lo que amamos. Esperamos al Salvador en las nubes. Esperamos al Señor y anhelamos estar con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. El apóstol Pedro lo expresa de esta manera. En 1 Pedro capítulo 1, verso 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, ¿recuerdas? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, o sea, no solamente le amas, crees en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y Pablo dice: ya estoy listo para eso, para recibir mi corona. Todos los que aman a Jesús estarán delante de su bema, delante de ese tribunal, listos para recibir su corona de justicia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que este pasaje nos enseña? Como decían por ahí, aún hay más, ¿verdad? Esto no se termina aquí. Esto no se termina aquí. Tenemos un futuro con Cristo. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos buscando ese futuro? ¿Cómo vamos a llegar delante de Jesús? Pablo dice: yo estoy seguro cómo voy a llegar. He terminado. He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Pero ¿cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Tirado? ¿Cansado? ¿Desanimado? ¿Abatido? Pablo dice: soporta las aflicciones. Está diciendo, o sea, no va a ser fácil, pero es una carrera y tienes que pelear. Tienes que levantarte. Y creo que el día de hoy Dios nos ha dicho: levántate y pelea, sigue adelante. Sigue adelante. Termina lo que yo te llamé a hacer. Esto nos muestra algo. Nosotros como creyentes entendemos algo. Una persona muere y se va de aquí cuando Dios lo decide. No cuando el COVID quiere. Es cuando Dios dice: ya, el tiempo se ha cumplido. Hasta aquí tuviste oportunidad de cumplir con tu ministerio y tu llamado. Y si Dios te ha dado vida el día de hoy, y si aún te ha permitido pasar por muchas pruebas aún de salud, de la cual has salido adelante, créemelo, es porque Dios dice: hey, o sea, te falta hacer algo, ¿verdad? A veces vemos eso como: no, Dios, gracias, Dios me ha guardado así, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te ha permitido vivir todavía? Es porque tienes que cumplir con algo. En esta tierra, cumple tu ministerio. No llegues con el Señor con las manos vacías. Recuerda 1 Corintios 3, ya nos da tiempo de verlo, pero es el bema de Cristo. Si cada uno mira cómo sobreedifica, porque el día declarará la obra de cada uno. ¿Cómo vas a llegar delante de Jesús? ¿Así con las manos vacías? O quizás vas a llegar como dice Jesús. Muchos de ese día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Jesús dice: apártense de mí, nunca los conocí. Ustedes nunca iniciaron la carrera. Nunca hubo una verdadera fe en su corazón. Nunca me siguieron. El día de hoy, la invitación es seguir a Jesús. Es correr esta carrera que tenemos por delante, ser fieles. Así como Pablo está diciendo a Timoteo, nos dice a nosotros: sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Para qué? Para que un día puedas decir junto con Pablo: estoy listo. Estoy listo para partir. Estoy listo para ver a mi Señor. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por
animarnos hoy, hablarnos, Señor, de ese tema que a veces no entendemos o olvidamos lo que representa para nosotros partir de este mundo, Señor. Ir a tu presencia, ir contigo. A veces no lo consideramos. ¿Cómo vamos a llegar? Pablo decía, el morir es ganancia. El morir es mucho mejor porque estoy con Cristo. Pero pensaba así, ¿por qué? Porque su vida fue para Cristo. El vivir es Cristo. Él vivía de esa forma. Ayúdanos a tener esa perspectiva, Señor. En la eternidad. Aquí. Porque todo se trata de ti. Nuestra vida se trata de ti. El día de hoy estamos en una pelea, en una batalla, Señor. Que como veíamos es la buena, es la correcta, pero es la batalla de la fe. Necesitamos pelear con los ojos puestos en ti, Señor. Despojándonos del pecado y del peso, de todo el peso y el pecado que nos asedia. Correr con paciencia hacia la cruz. Como veíamos, siendo sobrios en todo, soportando aflicción, cumpliendo el ministerio. Señor, oramos y te pedimos eso, Señor. Que pongas en nosotros ese mismo anhelo que hubo en Pablo, Señor. De vivir para ti en esta tierra, Señor. De seguir adelante sabiendo que hay un futuro, Señor, para nosotros en la eternidad. Sabiendo que el día que dejemos, Señor, este cuerpo aquí en esta tierra, Señor, vamos a estar contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias porque ese galardón, Señor, ese es nuestro galardón por haber creído. Tú eres ese galardón. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ver la vida y la muerte, Señor, con esa perspectiva, Señor, de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.